En este año 2024 que está festejando los 25 años de la llegada del comercio electrónico en México, porque la primera empresa que se creó de comercio electrónico en México fue en 1999. Entonces, este año estamos festejando 25 años. Entonces, estamos hablando de una industria adulta, pero joven todavía. ¿Ok? Ajá. Y lo que hemos visto a lo largo de esos 25 años, pero específicamente los 10 últimos años, es un crecimiento acelerado. Somos el segundo país en crecimiento promedio en los 10 últimos años a nivel mundial, ¿ok? Con 35% de crecimiento promedio. El valor del comercio electrónico en los 10 últimos años se multiplicó por 12, ¿ok? Entonces, muchos piensan que el comercio electrónico despegó por la pandemia en 2020, pero eso no es cierto. Ya estaba creciendo fuertemente antes. Obviamente, llegó la pandemia como un catalizador, acelerando muchas cosas, especialmente la adopción de las empresas, pero no veníamos de nada. Realmente ya había un ecosistema bastante sólido de comercio electrónico. Entonces, segundo país en crecimiento, un valor que se multiplicó por 12, un crecimiento de 35% promedio. Hoy nos ubicamos en el séptimo lugar a nivel mundial si tomamos el porcentaje de lo que pesa el comercio electrónico del total del canal minorista. ¿Okay? Y estamos hablando de 13,2% de lo que pesa el canal e-commerce del retail. Pero aguas, porque este número es un promedio, y aquí estamos mezclando manzanas con peras, porque aquí estamos incluyendo obviamente a los pure players, empresas como Mercado Libre, como Amazon, pero también a marcas o retailers tradicionales que venden también en tiendas físicas, ¿ok? Entonces, probablemente, si teníamos que excluir los pure players, estaríamos hablando de un 5%, ¿ok? 5 o 6% más o menos en promedio. Pero bueno, de forma general, comparándonos con otros países, estamos bien ubicados. Y también para que dimensiones bueno, primero el logro que tuvimos como país, pero también lo que nos falta todavía. El primer país, hablando de peso de comercio electrónico del total canal minorista, es China con 46%. Entonces, todavía entre el 13% que tenemos en México y el 45% hay un mundo. Okay, que de hecho no sé si un día vamos a llegar al número de China, porque es un país muy distinto, pero por lo menos dimensiona hasta dónde podríamos llegar. Otro factor interesante, hay un grupo de 3 países que están arriba del 20%, que son Corea del Sur, Inglaterra y Indonesia, si no me equivoco. Y después todos están alrededor del 15%. Entonces, México está en este tercer grupo, está muy cerca de Estados Unidos, de hecho. Qué chistoso, porque siempre estamos viendo a Estados Unidos como el hermano grande, pero en estricto sentido no estamos muy lejos de ellos en porcentaje. Eh, Hay 5 factores que estamos viendo como limitantes todavía o como retos que tenemos que superar. El primero es la inclusión financiera. Analizamos en todo el mundo cuáles son los factores que están relacionados con el crecimiento del comercio electrónico. Y el primer factor de crecimiento es la inclusión financiera. Y en México tenemos un problema grave de falta de inclusión financiera. ¿No? La gente prefiere pagar en efectivo, hay mucha gente que no tiene ningún producto financiero y, y entonces eso explica un poquito la razón por la cual estamos atrasados. Y a medida que vamos a ir solucionando este tema, el e-commerce va a crecer más. Entonces aquí todas las innovaciones que están lanzando bueno, las innovaciones de los bancos, las fintech, los cambios de regulación a favor de la innovación, las políticas públicas que podrían suceder, todo eso nos va a ayudar a que crezca, pero es un esfuerzo importante y de largo plazo. El segundo factor está relacionado, bueno, está relacionado con el tema de pagos y con los bancos, es lo que llamamos la tasa de aceptación. Hoy Ajá. solamente 6 de cada 10
transacciones digitales están aprobadas por los bancos. Es muy poco. En los demás países de la región, en América Latina, están entre 8 de cada 10 y 9 de cada 10. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un nivel muy bajo de aceptación. Eso significa que primero hay mucho dinero que se queda en la mesa, ¿okay? Hay ventas que no se concretizan, pero también genera una experiencia frustrante para los que están tratando de comprar y que reciben un rechazo sin saber por qué. ¿Okay? Y bueno, a veces este rechazo está relacionado con falta de fondos suficientes, pero no solamente por eso. ¿Okay? Sí. Entonces es un segundo reto. El tercer reto está relacionado con la logística. Ya te dije que, bueno, nos ubicamos en el lugar 7 del comercio electrónico a nivel mundial sobre un criterio, ¿no? Que no es el valor total, es el porcentaje del total. México tiene la economía número 12 a nivel global. Eso se actualizó en un par de meses, ganamos 3 lugares. Pero cuando hablamos de logística, estamos en el lugar 66. Hay un índice global que compara, que de hecho que viene si no me equivoco, que viene del Banco Mundial, pero después te averiguo la fuente. Es una fuente oficial Ok. que califica la logística de todos los países del OCDE. Y nosotros bajamos al lugar 66. Igual, luego, después de la entrevista, te voy a mandar los datos más precisos porque es Sí, interesante. sería bueno. Ajá. Y, eh, y calificamos mal en tema de infraestructura, calificamos mal en tema de seguridad en la logística, ¿ok? Bueno, es muy conocido los problemas de robos de trailers que existen. Sí, Calificamos mal en los temas como decir, de procesos o trámites aduanales, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, hoy no tenemos la logística que merece el país en comparación con el peso de la economía y del comercio electrónico. Y como lo sabes, la logística representa un factor fundamental de la satisfacción de los consumidores, porque la gente valora mucho como que los productos lleguen puntuales y que lleguen en buen ujú, estado, como se ha pedido, ¿no? sí, Eh, el factor número 4 es el tema de la confianza en el consumidor. La confianza del consumidor, más bien. Eh, si 8 de cada 10 internauta dice que tiene confianza en la compra en línea, todavía hay gente que no tiene confianza y que piensa que le va a ujú. pasar algo. ¿Ok? Y sí es cierto que hay fraudes, muchos fraudes el día de hoy relacionado con el mundo electrónico. Pero aquí hay algo muy interesante, que primero, a veces confundimos el canal del fraude y de dónde viene el fraude. Me explico. Muchos de los datos se roban de forma presencial, ¿ok? Y es muy fácil después usar estos datos robados en el canal digital, ¿ok? Obviamente existen casos también de robos de datos digitales, pero la Ujú. mayoría de los casos son casos que vienen de robo presencial. Y a veces la gente confunde la raíz con el canal de uso, ¿ok? Exacto. Es una primera cosa. Es una cosa, entonces le falta mucha educación a la gente para que sepa cómo protegerse. Lo más sencillo, la contraseña. Cada año hay empresas que publican las contraseñas más usadas en el Ajá. mundo y en México también. Y bueno, hay Y son una cosa de que la adivinas, ¿no? sí, como hay una cuenta brutal de gente que pone 1, 3, 4, 5. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Ok? No conectarse desde un cibercafé. Así que otras medidas sencillas para evitar los problemas. ¿Ok? Y también saber cuáles son los tipos de fraudes, ¿no? Cuando recibes un mensaje, bueno, probablemente te pasó también una llamada de Amazon para decir que está por llegar algo y te piden un Sí. código cuando no pediste nada, bueno, es algo muy común, ¿no? Entonces hay un tema de educación del consumidor. Hay un tema de tener una política pública dura, ¿ok? En México es difícil denunciar los fraudes, los trámites son complicados, lo que detiene a muchas empresas seguir los procesos para denunciar un fraude. Al mismo tiempo, la legislación no No, no persigue ayudan.
a los no ayuda, ¿ok? consumidores. Ajá. Y sí, también a la gente, a los defraudadores, ¿ok? Realmente las consecuencias no son muy grandes, a la diferencia de países como Estados Unidos, donde sí hay leyes muy... Pero eso es algo interesante que va a cambiar porque primero en el TEMEC hay un artículo que habla de ciberseguridad y en las renegociaciones ahorita vienen cosas bastante fuertes al respecto y es una prioridad de la nueva administración. Y por último, las pymes. Todos esos bonitos números que vimos están muy relacionados con empresas grandes o medianas, pero no tanto de empresas chiquitas. ¿Ok? Entonces, nosotros estimamos que aproximadamente el 10% de las empresas en México venden en línea, lo que es muy, 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 muy Muy poco. bajo. Y aquí hay una oportunidad enorme. Y realmente es una lástima porque nunca ha sido tan fácil vender en línea. ¿Okay? No te digo desarrollar tu propio sitio, ¿okay? Obviamente un día sí, pero hoy puedes abrir tu tienda en línea en un par de horas en Mercado Libre, en Amazon, en otras plataformas, ¿okay? Ir probando, aprendiendo, eh, con poca inversión. ¿Okay? Entonces, eso, y hasta puedes conseguir también créditos en esas mismas plataformas para fondear tu crecimiento. Eso hace 10 años era imposible. Sí, Entonces, estamos realmente en las mejores condiciones para que eso suceda. Pero es un tema de educación, es un tema de promoción por parte del gobierno, pero también de la iniciativa privada. Hace poco, Statista publicó una estimación de crecimiento para nuestro ecosistema y dicen que se va a duplicar el valor del comercio electrónico en los 5 próximos años en México. ¿Ok? Eso significa un crecimiento promedio de 18% cada año. Nosotros lo vemos totalmente factible. ¿Ok? ¿Y eso por qué va a suceder? Porque hay muchos factores a favor todavía. La penetración de Internet, por ejemplo, hay falta mucho en México todavía. Es una prioridad de la nueva presidenta y lo va a hacer. Se estiman que 14 millones de nuevos usuarios van a llegar en Internet en los próximos 5 años. De forma mecánica es gente que va a comprar más. ajá, Otro factor a favor, la clase media. Solamente el 47% de la clase media declara comprar en línea algo el año pasado, cuando la clase media representa el 82% de la población en México. ¿Okay? Entonces aquí hay una oportunidad tremenda de crecimiento también de gente que nunca ha comprado, por distintas razones, pero bueno. Hay otro factor que me parece interesante que es la frecuencia de compra. En nuestro estudio dicen que 4 de cada 10 compradores en línea declara comprar una vez por semana, que es enorme, ¿ok? Pero eso es una estadística general. Cuando entramos categoría por categoría, los números son muy distintos, aunque la gente compra con muy poca frecuencia. Moda, electrónicos, como belleza, etcétera. Entonces, hay un potencial de crecimiento de la frecuencia de compra que es enorme. Hay también un potencial de crecimiento de penetración. La penetración es el porcentaje de la gente en un público metadado que está comprando una categoría. Si tomamos los compradores en línea, que les preguntamos qué categorías compraste el año pasado, solamente 3 categorías de todas las categorías que se venden en línea tienen más de 50% de penetración. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, solamente 50% de la gente declara haber comprado moda el año pasado. Es enorme, sí, pero falta 50% de los compradores en línea que no están comprando todavía. ¿Ok? Igual para electrónicos. Pero después, cuando pasamos a la categoría número 4, ya baja a un 30% de gente que ha comprado, ¿okay? Que es belleza. Entonces, eso te habla de un potencial todavía de penetración enorme, categoría por categoría. Y por último, el ticket promedio. Si nos comparamos, México con los países que están en el top 10 de los países que más gastan por compra, en México se compra un valor 4 veces inferior, ¿okay? A los países que lideran el ranking. ¿Okay? Entonces, básicamente, si tomas cada uno de esos elementos de forma individual, te habla de un potencial de crecimiento tremendo todavía para el ecosistema.